Todo comenzaría con el rey más mamalón, poderoso, temido y peludote, un capo, hasta que de pronto despertaría en un lugar extraño. Ahí una voz celestial indicaría que su nueva vida está por comenzar y que debería dirigirse hacia la luz. Al hacerlo se encontraría frente a dos personas desconocidas. Confuso se preguntaría ¿dónde chotas estoy? Hasta que lo sorprenderían diciéndole que son sus padres, Reynolds y Alice. Así descubriría que ha renacido, pasando de ser un guerrero invencible a un bebé indefenso, incapaz de controlar su cuerpo. Un nuevo rey, o lo que será algún día. Nació y tendría un nuevo nombre, Arthur. Los días siguientes pasarían relativamente normal. Comía, pasaba con sus padres y se entusiasmaba, como todo bebé. Su madre obviamente le cambiaría el pañal. Sin embargo, él se sentiría atrapado en una prisión. Un día observaría cómo su padre utiliza una especie de magia, aunque luego de un fallo acabaría con los brazos heridos. Su madre de inmediato lo curaría con sus habilidades sanadoras. Fascinado por este mundo repleto de energías desconocidas, Arthur comenzaría a observarlo todo con atención. Su padre, por ejemplo, elimina monstruos de los alrededores, lo cual le parece impresionante. Arthur reflexionaría sobre lo peligrosa que puede ser una sociedad donde todos puedan portar armas, por lo que decidiría que debe fortalecerse pronto. Pero si aún eres un bebé, y por eso mismo disfrutaría poder dormir en paz, algo imposible en su vida pasada. Con el paso de los meses aprendería a gatear, aunque no se acostumbraría del todo a su nuevo nombre. Cuando por fin logra controlar sus extremidades, empezaría a explorar en secreto. Solo su casa, peor es nada. Mientras su madre creía que él duerme, él sería capaz de bajar de la cuna, se metería a su habitación y ahí examinaría los libros para entender mejor este mundo. Y sí, este bebé sabe leer, debe tener un IQ bestial. Así descubriría que nació en el continente Dikaten, compuesto por varios reinos. Darth, el cual es una nación subterránea de enanos. Eleanor, una nación oculta entre el bosque, hogar de los elfos, y Sapin, lugar donde vive, habitado por humanos. Este último es el más poblado y aunque monárquico como su antiguo mundo, está mucho menos desarrollado. A través de las lecturas entendería que la magia es la fuente de poder aquí, alimentada por el maná, una energía que se manifestaría en una de cada 100 personas. Además nos enteraríamos que existen dos tipos de usuarios: los potenciadores, que refuerzan su cuerpo, y los conjuradores, capaces de moldear y proyectar el maná. Aunque su madre usa magia curativa, indicaría que hay excepciones. El dominio del maná se logra a través del núcleo de maná, que se forma en la pubertad, aunque Arthur nunca escuchó de esto en su mundo anterior. Así que relacionaría el concepto con el ki, una energía interna que también podía controlarse. Ahí intentaría canalizarla, logrando sentir el maná, justo antes de ser sorprendido por su madre, quien lo observaría confundida y con delicadeza le pregunta si ha tenido un accidente. Ante eso Arthur negaría, aunque termina avergonzado pues se había ensuciado sin notarlo. Concentrado en su lectura, poderosa la lectura. Tiempo después, Alice escribiría en su diario sobre lo encantador y curioso que es su hijo, aunque jamás lo ha visto sonreír. Han pasado 2 años y mientras ella quiere que tenga una vida tranquila, su esposo ya intenta entrenarlo con la espada. Ahí es que Arthur sospecharía que el verdadero poder en casa lo tiene su madre. El matriarcado domina. Durante una visita a la ciudad quedaría impresionado por la tecnología, las armas, la magia, y por eso al regresar pensaría sobre lo bien que lo cuidan sus padres, preguntándose si es así como deberían ser todas las familias, algo que no puede saber, pues en su vida pasada creció en un orfanato. Ya dormido en los brazos de su madre, ella comentaría lo feliz que está al verlo tan curioso, aunque temería que cuando crezca desee explorar el mundo, algo que inevitablemente parecería haber heredado de su padre. Con el paso de los días, Arthur observaría a su padre entrenando. Él es un potenciador y le impresionaría tanto que el prota sentiría que no puede perder el tiempo. Es hora de chambear. Sin embargo, su madre lo interrumpiría para llevarlo a dormir. De camino, él le haría gestos indicando que quiere leer, y aunque Alice se negaría al principio, él la convencería con una tierna mirada. Finalmente ella cedería y al abrirle el libro, Arthur retomaría su práctica, formar un núcleo de maná. Para ese tiempo ya llevaba 2 años reuniendo fragmentos de maná dispersos por todo su cuerpo, concentrándolos en un solo punto. Aunque agotador, el esfuerzo empezaría a dar resultados, y cuando por fin complete el círculo de maná, ocurriría una gran explosión. ¡Ya valió madres! Alarmado, su padre fue y protegió a su esposa, pero al ver el humo se preocuparía por Arthur. Al entrar a su casa se sorprendería, pues aunque no tiene 3 años, ya ha creado su núcleo de maná. ¡Un prodigio! Ya sabes, los privilegios del protagonista. Mientras Arthur los miraba triunfante, una viga caería hacia él, pero sus padres, haciendo uso de sus poderes, lo salvan justo a tiempo. Ya sabes, los privilegios del protagonista. Ahí Alice rompería en llanto de alivio. Al verla, Arthur confundido se preguntaría por qué llora. Cree que solo cumplieron con su deber y deberían sentirse orgullosos, aunque se daría cuenta de que este tipo de amor es algo que no puede aprender en libros, algo que no conoció en su vida anterior.
así que agradecido se largaría a llorar también. Sin embargo, la escena cambiaría a una misteriosa cueva donde aparecería una extraña criatura. Pronto descubriríamos que el nombre de Arthur en su vida pasada era Gray. En ese tiempo, un emisario fue capturado por conspirar contra el rey, un crimen que normalmente conlleva ejecución inmediata. No obstante, el consejo mostraría clemencia decidiendo deportarlo junto a su familia a su país de origen, donde lo esperará una sentencia. Desesperado, el hombre admitiría haber intentado desvivir al rey, pero suplicaría que su esposa e hijo no paguen las consecuencias de su crimen, así que se arrodillaría afirmando que no tienen relación con sus actos. El temor de que su familia sufra por sus errores lo llevaría a una súplica desgarradora, lo cual no funcionó del todo, pues tanto su esposa como hijo ya están con Papito Dios. Volviendo al presente, después de comer, el padre le dijo que comenzará a entrenar. Mientras están en el combate, su padre vería que Arthur ya tiene un gran control del maná, hasta le daría un gran golpe y esto haría que olvide que su hijo es pequeño. Apenas tiene 4 años, animal. Luego Reynolds le comentaría a su esposa que Arthur necesita un maestro real. Ella se opondría, pues habían acordado que él lo entrenaría. Sin embargo, él insiste en que Arthur tiene demasiado talento como para no aprovecharlo. Alice no querría que su hijo se vaya lejos, pero Reynolds argumenta que con solo 4 años ya pudo atravesar un objeto recubierto de maná. Ahí comenzarían a discutir hasta que Arthur les propondría ir todos juntos. No está tan difícil resolver el problema. Al escucharlo, sus padres aceptarían la idea y se preparan para viajar. Cuando llegan a su destino, Arthur se presentaría con el antiguo grupo de sus padres, los Swing Honors. Entre ellos estarían el pelirrojo Adam, quien explica al prota que ya se conocían y aunque era pequeño, Arthur sí lo recordaría. También está Angela, la pechugona, Durden, el gigante, Jasmine como la nalgótica del grupo y la líder Helen, quien también, por cierto, es arquero. Luego de la presentación, el grupo partiría rumbo a la ciudad. Ahí Arthur pensaría que ese transporte es muy primitivo comparado con su vida pasada, donde ya había autos y naves voladoras. En eso tomarían un descanso, pero de repente sentirían monstruos cerca, siendo estos una jauría de lobos que los ataca. Pero Jasmine se encargaría de varios. Luego los Swing Honors trabajarían en equipo. Como Angela y Durden son conjuradores, se atacarían a distancia, mientras que Jasmine y Helen son potenciadoras que mejoran su fuerza. Gracias a eso vencerían a todas las lobas, ya sabes, las que ya no lloran y ahora facturan. Al anochecer comerían carne de los lobos. Alice notaría que su esposo está herido, así que se dispone a sanarlo, pero antes el grupo marcaría un perímetro porque Alice es una emisora, un tipo raro de mago curativo. Su poder la haría blanco de ataques y es por eso que vivían en anonimato en el campo. Después de comer, Adam le preguntaría a Reynolds si podrá llevarse a Arthur para entrenar un poco. Claramente accedería y en la siguiente escena todos estarían emocionados por ver el combate, olvidando que Arthur tiene solo 4 años. Al comenzar el duelo, Adam no se contendría, mostrando toda su fuerza. Es más, dejaría a nuestro prota muy impresionado. A pesar de sus habilidades, el cuerpo del prota sigue siendo de un niño, por lo que Adam lo lanza por los aires. Afortunadamente, Angela lo atraparía antes de que se lastime, regañando a Adam por no saber rendirse. Ahí él intentaría justificarse, alegando que Arthur es un monstruo en potencia. Mientras todos reprendían al pelirrojo por abusivo, la gótica se acercaría a Arthur, intrigada por lo que hizo. Arthur reconocería en su mirada una determinación férrea, el tipo de persona que no se rendiría hasta obtener respuestas. Viendo esto, decidiría explicarle lo que hizo, con lo que pasarían algunos días más y el viaje continuaría sin contratiempos. En los descansos, que eran más bien entrenamientos, Arthur aprendería nuevas técnicas. También comenzaría a compartir conocimientos de su vida pasada, lo cual resulta revelador incluso para él. Durante este tiempo, Jasmine parecería encariñarse con él, algo inusual según Helen y las demás. De hecho, en su cumpleaños, la gótica le regalaría un cuchillo, lo cual sorprende a todos. Una gótica con sentimientos. Y así necesita tu mejor guerrero, Papito Dios. Poco después, Arthur notaría que su madre actúa de forma extraña, como si le doliera algo. Sin embargo, no diría nada. Luego continúan con el viaje hasta llegar a una zona rocosa, donde serían emboscados por un gran grupo de bandidos. Rodeados por completo, Arthur reflexiona que sin importar el mundo, siempre habrá escorias como estas. En eso, el líder de los bandidos ordenaría el ataque, pero les advertiría que no dañen a la mujer ni al niño, ya que planean venderlos a un buen precio. Por ello, el grupo inicia el contraataque. Aunque individualmente son más fuertes, los enemigos los superan ampliamente en número. Por eso la batalla comienza a agotarlos. No solo eso, sino que Reynolds resultaría herido, pero por el bien del guión logra levantarse. De inmediato advertiría a Arthur que no deje que los bandidos descubran el poder de Alice, ya que podría causar un gran problema. Además, le pediría a Arthur que saque a su madre de ahí lo antes posible. Ante eso, el prota explicaría que también puede pelear, ya que es fuerte, pero su padre le diría que debería usar esa fuerza para proteger, revelando que Alice está embarazada. Fue entonces que Arthur comprendería por qué su madre actuaba rara, aceptando que debe cuidarla y a su futuro hermano. Fue entonces que su padre se lanzaría contra los bandidos para darle tiempo a su hijo y esposa de huir. De hecho, los demás miembros del grupo también les cubrirían la espalda. Mientras corren, Arthur reflexionaría en cómo alguien como él, que antes no tenía
tenía nada, ahora huye para no perder lo que ama. Quizás sea el karma, Pero debe protegerlos. De pronto aparecería un conjurador y al verlo, Arthur empujaría a su madre para salvarla. Él, al recibir el impacto, caería al vacío. Pero antes de morir, clavaría su daga en el enemigo para arrastrarlo con él. Y en eso, Durden y Angela intentan salvarlo, pero fallan. Mientras cae, Arthur pensaría que aunque no logró nada en esta nueva vida, su corazón está lleno. Además, comprendería lo que este hombre le pidió: sentir alegría y tristeza a la vez. Lo único que lamenta es no haber sido el hermano mayor. A pesar de tirarse desde la cima de una montaña como Arthur es el favorito de Dios, lo veríamos tirado en el suelo, vivo. Ahí se preguntaría dónde está, y cuando aparece una enorme criatura que lo saluda por su nombre, Arthur queda en shock, preguntándose si es amigo o enemigo. Ahí saltaría, pero la criatura lo calmaría con un zape, explicándole que tiene aún mucho que aprender, pero está de su lado. La criatura le ofrecería una fruta, diciéndole que debe comer algo aunque no tenga hambre. Arthur, confundido, comienza a devorarla, y al verla el ser comentaría que en realidad sí tenía hambre. Nuestro prota pregunta por sus padres, a lo que el demonio contestaría que no puede salir, pero puede ver más allá que muchos. Entonces, usando su magia, le mostraría que su familia sigue viva y ya continúa su viaje. Al ver que están bien y vivos, Arthur entre lágrimas le da las gracias, aunque no sabe cómo llamarlo, a lo que la criatura le contaría que se llama Sylvia. En eso ocurriría un extraño cambio de escenas donde se mostrarían dos siluetas hablando entre sí. Ahí la una le preguntaría a la otra qué es lo que debería hacer, a lo que esta comentaría que ya debe saber la respuesta. La silueta más pequeña comentaría que entonces no podrá guardar ningún secreto, aunque no queda claro a qué se refiere. Por su parte, Arthur pasaría varios días junto a Sylvia. Cuando finalmente sanaron sus heridas, desea volver lo más pronto posible a su hogar. Sin embargo, entendería que eso no será algo de inmediato, pues según Sylvia se encontraban en el borde del bosque de Elshire, un lugar peligroso lleno de forajidos y bestias salvajes. Sin embargo, ella tenía un método para evitar enfrentamientos innecesarios. Sabía lo importante que era para Arthur reencontrarse con su familia, pero abrir una brecha en el espacio requería preparación. Sylvia tenía la intención de crear una ruptura en el espacio-tiempo para formar un portal que lo acercara lo máximo posible a los suyos. Durante la espera, Arthur aprovecharía el tiempo para seguir entrenando. En eso notaba que Sylvia evitaba hablar de sí misma, y su apariencia monstruosa lo había asustado más de una vez. A pesar de ello, su personalidad era cálida y amable, y con el paso del tiempo se fue acostumbrando a su presencia. En una ocasión, Arthur decidió meditar, lo que dejaría sorprendida a Sylvia al notar que ya tenía un núcleo de maná a esa edad. Fue entonces cuando le hizo una demostración que lo deja sin palabras. Ella era capaz de utilizar magia mientras reunía maná al mismo tiempo, algo que para él era completamente desconocido. Los humanos solo pensaban en acumular maná para luego usarlo, pero fuera de su raza, sobre todo entre las bestias de maná, esa práctica era natural, tan fácil como respirar. Ahí Sylvia le preguntaría si quería aprender esa habilidad, y era obvio que Arthur aceptaría, pero también le planteó una advertencia. Quería saber qué hará con el poder una vez lo domine. Arthur, pensando en todo lo que ha vivido y perdió, respondería con una mirada fría que acabará con cualquiera que intente arrebatarle lo que más ama. Ahí Sylvia le daría otro zape a Arthur por responder mal, diciendo que no enseñará su habilidad a alguien con una mirada tan fría. A lo que el prota le pregunta ¿por qué no? Si eliminar enemigos es normal, pero ella le cuestionaría si le gusta pensar en desvivir. Cree que algo le golpeó fuerte y le pregunta si está bien. Al responder que sí, ella le tocaría la frente, explicándole que podría destruirlo o acariciarlo con suavidad. Ahí le pregunta a qué se refiere. Él obviamente elige la caricia, a lo que ella le explica que también quiere eso. La rabia arde fácil, pero el odio deja vacío, y es por eso que no quiere que use su vida salvada para eliminar. Arthur lo entendería, recordando su vida pasada. Además, sentiría que Sylvia sabe todo sobre él, aunque no debería. En eso ella le preguntaría qué hará al ser el más fuerte, y con la mente clara, recordando los momentos felices, Arthur comentaría que quiere proteger a sus seres queridos, a lo que ella queda encantada. Mientras tanto, otra criatura sentiría que está cerca, y diría que Sylvia no puede esconderse. Por otro lado, Arthur soñaría con su vida pasada. Ahí salía de su habitación y se reunía con un consejero. Aunque era rey, el poder real lo tenía el parlamento. Además, con la crisis y baja natalidad, su rol era solo ejecutar guerras. En eso el consejero le preguntaría por qué está ahí. Sin embargo, Arthur solo se retiraría y en su cuarto destruye su corona. De regreso al presente, Sylvia le enseñaría a reunir y usar magia, y con eso su poder crecerá. Mientras aprende, recordaría cómo antes solo quería controlar el ki. Ahora logra dominar lo que Sylvia le mostró. ¡Qué linda
aprendiz! ¡Caramba! De repente sentiría una presencia, entonces ella golpearía con su cola, lo escondería entre las rocas y le pediría guardar silencio. En eso la criatura de antes aparecería, sorprendiéndose de encontrarla, a lo que le explica que fue gracias al olor de su sangre. Además le exigiría que lo acompañe, pero Sylvia se niega. Al no haber opción, el enemigo atacaría, pero ella se defiende y mientras tanto Arthur se frustra por no poder ayudar. Ahí ella le hablaría telepáticamente diciéndole que no se preocupe. Luego destruiría su armadura revelando su forma real. ¡Un dragón! Sylvia cargaría un poder de rayo, entonces el enemigo le advertiría que usar ese poder le costará caro. Sin embargo a ella no le importa porque ha sido feliz. Sin embargo el otro monstruo no se detendría. Utilizaría una gran cantidad de maná oscuro lanzando ataques constantes contra la dragona. A pesar del peligro, ella se mostraría más preocupada por Arthur que por su propio enfrentamiento, lo que permitiría al enemigo cargar un ataque aún más devastador. En ese momento crítico, Sylvia utilizaría una de sus habilidades más poderosas. Congelaría el tiempo. Todo a su alrededor se detendría, excepto a Arthur y ella. En ese instante le pediría que la acompañe, revelándole que ha utilizado una parte importante de su poder. Sylvia, con una actitud más ligera, confirmaría que es una de las criaturas que los humanos conocen como dragones, aunque no hay tiempo para explicaciones largas. Antes de que se marchen, Sylvia le volvería a preguntar qué hará con el poder que ha adquirido. Esta vez Arthur contestaría que lo usará para proteger a sus seres queridos. Satisfecha con su respuesta, ella le pediría que eso sea entonces una promesa, y como símbolo de ello le entrega un huevo y una pluma, instruyéndolo a cuidar a ambos y regresar algún día. Además le transferiría parte de su poder, como un legado. Sylvia. Arthur, confundido, le preguntaría qué significan esos regalos, pero ella simplemente le responde que lo sabrá a su debido tiempo, pues es el momento de despedirse. Aunque a Arthur le costaría aceptarlo, Sylvia le confesaría que pudo haberlo enviado de inmediato desde el principio, pero no quiso hacerlo. Por último, confesaría que disfrutó de su compañía y le resultó imposible separarse antes. Esto haría que Arthur se sienta impotente, ya que no puede protegerla como quisiera, después de todo lo que ella hizo por él. Sin embargo, ella le aseguraría que su destino ya estaba trazado. Mientras Arthur pensaba, no sabe si lo que siente es gratitud o algo más profundo, pero entiende que sin importar su apariencia como dragón o bestia, para él Sylvia ya es parte de su familia. Aunque ella insistiría en que él ya tiene una madre, Arthur respondería que entonces ella puede ser su abuela. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Voy a llorar, esperen un momento. Ya estoy mejor. Conmovida por sus palabras, Sylvia le pediría que le llame así una vez más, y cuando Arthur lo hace entre lágrimas, ella le agradecería con el corazón. Finalmente lo empujaría suavemente hacia el portal. Arthur, con el huevo y la pluma en sus manos, desaparecería en la brecha del espacio, y una vez el prota escapa, Sylvia descongelaría el tiempo, recibiendo el ataque que le quita la vida. Sin embargo, la criatura se le acercaría, diciéndole que ese ataque no podrá acabar con alguien como ella, a lo que Sylvia se sorprendería con un ataque a quemarropa, provocando una gran explosión, con lo que veríamos dos siluetas. La una le pregunta si fue suficiente, la otra responde que sí, y que ahora todo depende de ella. Mientras tanto, Arthur cruzaría el portal. Ahí Sylvia se despediría, asegurando que todo estará bien. Aunque él esté triste, el mundo está lleno de dolor, y es por eso que hay que transformarlo en felicidad. Entonces el prota se sentiría incapaz, sin embargo ella lo consuela explicándole que podrá hacerlo con el tiempo, ya que es el rey más fuerte de todos. Arthur se sorprendería de que ella sepa sobre su vida pasada. Por última vez le pediría que no llene su corazón de odio, y que deje que su nueva vida se llene de luz, llamándolo Rey Grey. Entonces él se preguntaría si ella fue quien lo hizo renacer. Más tarde, Arthur despertaría en un bosque, decidido a cumplir su promesa. De repente escucharía un grito lanzándose hacia ahí con magia. Cuando llega, encontraría una caravana de esclavistas con una niña elfa. Recordando su pasado, se llena de ira. ¡Popéatelos! Pero el aburrido recordaría las palabras de Sylvia y decidiría actuar con calma. Por ello, lo seguiría hasta el anochecer, y cuando acampan, en eso los bandidos planearían, ya sabes, hacer a la niña ¡eso no es de Dios! Y Arthur no pensaría permitirlo. Al notar que los lobos tienen collares mágicos, los provocaría para causar caos. Cuando un bandido va a calmarlos, Arthur por la espalda y con magia lo elimina tomando su cuchillo. En esto otro iría a buscarlo, pero nuestro prota también lo derrotaría. Ahí un tercero llegaría, sin embargo Arthur, cansado, solo lo incapacitaría. Entonces el líder, al ver que un niño con magia causa problemas, se nos sorprende, viendo una gran oportunidad, pensando que un niño mago vale una fortuna. Luego el bandido, un conjurador, lanzaría un ataque mágico contra Arthur, quien lograría esquivarlo y contraatacar con su daga y un hilo. Sin embargo, el enemigo bloquearía su ofensiva derribándolo con una patada, y en el suelo el criminal lo levantaría, curioso por examinar su nuevo producto. Sin embargo, ahí Arthur aprovecha la oportunidad para incendiarle la pierna con alta chamanería. Por eso es jueves. Furioso, el esclavista intentaría eliminarlo, pero el Arthur le clavaría una daga en la cabeza. Luego el otro bandido suplicaría por su vida, pero el niño implacable le recordaría que seguramente la niña que secuestraron también rogó, pero ellos no escucharon.
¿Este es tu ídolo? El mío sí. Tras reunirse con la niña, le quitaría la venda. Al principio no distinguiría su rostro, pero pronto le aseguraría que está a salvo y que puede volver a casa. Al salir del carruaje para protegerla, cubriría los cadáveres. Aunque ella con inocente curiosidad le pregunta qué pasó con sus captores, Arthur, evitando los detalles, le comentaría que sufrieron un trágico accidente. Luego el niño ya estaría preparándose para marchar, por lo que la niña le tomaría de la mano y con ojos temblorosos le suplicaría que no la deje. Ahí él le aseguraría que ya no corre peligro, pero su mirada no le permite solo ignorarla. Dudando, le preguntaría hacia dónde la llevaron. Entonces ella señalaría una dirección contraria a la suya, pero no sabe cuán lejos está su hogar. Además, solo cuenta que se perdió mientras atrapaba insectos, y fue entonces que Arthur se resigna, ya que no puede abandonarla a sus principios. Su cristianismo arriba rey no le permitirá dejarla, así que le prometería acompañarla a su casa. Justo entonces escucharía a los lobos aullar. Arthur consideraría eliminarlos sin hacerlos sufrir, pero la pequeña propondría liberarlos, pues si los deja atados, fallecerán por hambre. Él dudaría, ya que podrían atacarlos, pero ella le explica que su aldea respeta toda forma de vida. Finalmente los soltarían y los lobos se marchan en paz. Al día siguiente, tras caminar durante horas, se detendrían a descansar. Entonces el Arthur le preguntaría su nombre, a lo que ella le responde que se llama Tessia Eraldine. Él haría lo mismo y le daría algo de comida. Mientras ella recupera energías, Arthur notaría que sus palabras suenan como las de Sylvia, y en eso Tessia probaría la sopa, pero le sabría terrible. Y eso es porque Arthur nunca le ha dado importancia al sabor, solo al valor nutritivo. Pura proteína para volverse mamado. Curiosa, Tessia le cuestionaría qué hace en el bosque de Ayrshire, a lo que le contaría que está separado de toda su familia. Luego le preguntaría sobre su país y ella le contaría que es divertido, aunque sus padres siempre están ocupados, así que pasa el tiempo con su abuelo. Mientras avanzan, Tessia jugaría con luciérnagas y le colocaría una en la oreja al Arturo, diciéndole que parece un piercing. Hay esta juventud de hoy en día y sus modas contemporáneas. Entonces a él le surgiría una duda: si así juegan todos los niños, Solo los malandros. Más tarde ella comentaría que cuando su manada despierte, irá a entrenar con su maestro. Arthur se extrañaría, pues no entendía cómo es que no hay educación formal. Al anochecer se daría cuenta de que lo sigue un lobo cornudo. Ahí pensaría que debió desvivirlos antes. Le pediría a Tessia que descanse, pues él hará guardia. Sin embargo, ella, temerosa, le insistiría que duerma dentro de la tienda, argumentando que podría meterse en problemas si lo ven afuera. Aunque lo disfraza de preocupación por él, Arthur sospecha que en realidad tiene miedo. Mujeres, no se les puede dejar solas un minuto. Y adentro de la tienda, Tessia le ordenaría que no salga sin avisarle, ya que debe acompañarla si necesita ir al baño. ¿No quieres un té también? ¿Un masajito tal vez? Entre echarle preguntas extrañas, como si es verdad que los humanos tienen muchas esposas, Arthur confirmaría que estar con ella se siente como tener una hermana menor. Y así termina la noche. Al día siguiente los niños continuarían su travesía. Ahí Tessia se mostraría encantada con la compañía de Arthur, aunque este no lo disfrutaba tanto, pues su preocupación por reencontrarse con su familia no deja de atormentarlo. Pero pronto ocurriría lo inesperado. Arthur comienza a sentir dolor intenso que emana desde su núcleo de maná. Tessia, alarmada, correría a buscar hierbas medicinales mientras él intenta descansar. Un poco más tarde el dolor empeoraría y entonces aparece un lobo cornudo. Arthur se pone alerta y le ordena a Tessia mantenerse lejos, pues junto a ella también iba volviendo con las hierbas. Sin embargo, la criatura solo dejaría un trozo de carne frente a ellos antes de marcharse, a lo que la albina deduciría que les está agradeciendo por haberlo liberado. Lobo agradecido. No como estas lobas de hoy en día, ¿sí o no, banda? Aquella noche por fin disfrutarían de una comida decente. Entonces Tessia le mostraría unos hongos nutritivos que recolectó, pero después de comerlos, nuestro prota no la pasaría nada bien. Luego de las debidas disculpas y algunas risas, ella prometería no volver a envenenarlo. Y ya en la tienda, Tessia seguiría charlando mientras el Arthur apenas logra mantenerse despierto, pues al final ella misma lo arroparía. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Al día siguiente el chico intentaría disimular su dolor. Tessia, algo apenada, se disculpa por todo, pero Arthur le contesta que no debe preocuparse, pues ya están cerca. Lo que ella, sonriente, le pregunta si ahora que se conocen mejor puede llamarlo simplemente Art. Él, bromeando, aceptaría, aunque luego se burla llamándola llorona por no querer estar sola en ningún rato. En ese momento se encontrarían con un portal y Tessia, emocionada, le extendería la mano para entrar juntos. ¡Ay, el amor! Al cruzar, Arthur quedaría asombrado y rápidamente atemorizado, pues se vería rodeado por soldados del bosque que lo atacan sin mediar palabra. Ahí Arthur se giraría hacia Tessia, sintiéndose traicionado por haber confiado tan rápido en una niña. Mujeres, todas mienten. En eso, los elfos hostiles creerían que manipuló a la princesa para infiltrarse en su territorio, pero por suerte Tessia intervendría y exigiría que se detengan, pues Arthur le salvó la vida. Yo siempre confié en ti, Tessia. Aún así, los guardias no parecerían convencidos, hasta que aparece un elfo imponente que ordenaría cesar el ataque.
ataque. Este se presentaría como Virion Eraly, antiguo rey de Eleanor y abuelo de Tessia. Agradecería a Arthur por rescatarla, explicándole que en un contexto como ese era natural que los soldados reaccionaran con desconfianza. Ahí Arthur se sorprendería al descubrir que Tessia es en realidad una princesa, pues jamás lo había imaginado. Al poco tiempo, los padres de Tessia, los actuales reyes, llegarían ahí preocupados. El rey, al ver a Arthur, ordena su captura. Sin embargo, Virion lo impediría, recordándole que el chico trajo de vuelta a su hija sana y salva. Tessia confirma esto. Además, exigiría que lo traten con respeto. Incluso propondría llevarlo al castillo y hacer que le preparen sus comidas favoritas, porque ya sabes, Esa sí es una chica que resuelve. aunque Arthur no está muy convencido, sobre todo si es algo como el hongo de la noche anterior, la mirada de Tessia a sus padres los convencería de no oponerse. Ahí Virion le comentaría a Arthur que hablarán más tarde. Por otro lado, Tessia no esperaría, lo tomaría de la mano llevándoselo, mientras él sentiría una extraña energía emanar del antiguo rey. De camino por la ciudad, Arthur notaría las miradas hostiles de los elfos. Además, la arquitectura lo maravilla como salida de los libros. Sin embargo, no olvida el conflicto ancestral entre humanos y elfos. Por eso no se puede permitir bajar la guardia, ni tan solo un segundo. Cuando llegan al castillo, la elfa presentaría a Arthur ante los sirvientes ordenándoles que le den la mejor atención posible. Ahí Arthur, aún incrédulo por todo lo que ha vivido, propondría hablar sobre su viaje antes de cualquier celebración. Durante la comida, Tessia le ordenaría sentarse y los otros guardias lo harían por él. Luego pediría bocadillos mientras Arthur se pregunta si acaso está en un sueño. No puede ser todo tan bello y hermoso. En eso el rey de Eleanor, Alduin Eraly, se presentaría ante Arthur, acompañado por su esposa Merial. Ahí Arthur, demostrando cortesía, se inclinaría presentándose con su nombre completo, explicándoles que proviene de un humilde pueblo del reino de Sapin. Además, admitiría que jamás pensó estar frente a la realeza y mucho menos la de los elfos, por lo que se mostraría agradecido por la oportunidad. Alduin, algo sorprendido, le respondería que, para ser de origen tan modesto, está muy bien educado. Y aunque Arthur pensaría para sus adentros que su presentación fue un poco exagerada, también sabe que no conseguirá respeto si lo siguen viendo como un niño. Ahí Arthur relataría lo ocurrido, desde su encuentro con Tessia hasta cómo logró rescatarla. Pero cuando menciona el ataque de los traficantes de esclavos, Alduin, indignado, culparía a los humanos. Sin embargo, Arthur lo corrige con firmeza, pero siempre manteniendo respeto, pues ser traficante es una ocupación, no una raza. Ahí Merial, curiosa, le pregunta cómo un niño pudo enfrentarlos, a lo que Arthur contestaría con calma que aunque sea un niño, también es un mago. Ahí los soldados aún escépticos lo acusarían de haber engañado a la princesa para infiltrarse en Eleanor, pero el viejete, el abuelo de Tessia, les reprende con severidad, advirtiendo que no pensaría en repetir la amenaza. Ante eso, el soldado en cuestión decide cerrar la boca. Calladito estás mejor, papi. En eso, Tessia, indignada, defendería a su amigo, asegurando que fue secuestrada. Además, escuchó claramente cómo planeaban venderla. Al recordar aquel momento, rompe en llanto. Su madre corre a abrazarla. Alduin finalmente le diría a Arthur que le cree. El prota entonces añadiría que él también fue atacado y lo único que desea es volver a Sapin para reunirse con su familia. El rey le respondería que no puede usar la puerta de teletransportación, ya que solo se activará cada 7 años tras la reunión de las 3 tribus, y aún faltan 5. Arthur, frustrado, se resignaría, hasta que Alduin lo sorprendería, ordenándole escoltarle de regreso a casa. Aunque no le agrada la idea de mantener un humano en su reino tanto tiempo, tampoco podría ignorar su gesto. Salvó a su divino tesoro. Algo tenía que hacer. Justo entonces nuestro Arturito Sentiría de nuevo aquel dolor agudo, y el abuelo lo percibiría con atención. Más tarde, mientras se baña en su habitación, Arthur pensaría sobre su malestar, el cual es creciente, y es por eso que decidiría salir a tomar aire, preguntándose qué es lo que le está consumiendo por dentro. En ese momento, nuestro prota vería cómo su amiga pasa tiempo con sus padres. Fue entonces que le llegaron los momentos de nostalgia. Luego estaría volviendo a su habitación, y en eso, Tessia, tras hablar con sus padres, se encontraría con él. Ahí Arthur, fiel a su estilo, le lanzaría una broma sobre su rol de princesa mimada. Entonces ella se disculpa por el comportamiento de su familia. Arthur le restaría importancia, pues ahora lo que debe tener en cuenta es que estaban preocupados por ella. Ahí Tessia se inquietaría al notar su expresión triste. Fue entonces que Arthur se sincera, le explicaría que teme que sus padres no estén felices al verlo, ya que cree que los puso en peligro. Al escucharlo, Tessia le respondería y dejándole en claro que por supuesto lo extrañan, hasta ella lo va a extrañar. Y justo en ese instante el pasillo se iluminaría con luciérnagas. Arthur se dejaría llevar por el momento, pensando en sus padres, ya que pensaron enfermos. Eso no es de Dios. Pero el instante se interrumpiría, pues Arthur sentiría una presencia hostil. Atacaría por instinto, pero eso fue solo para descubrir que se trataba del abuelito Virion. Este, lejos de enojarse, se reiría satisfecho, pues Arthur reacciona como un verdadero guerrero, confirmando que sus palabras eran ciertas y que efectivamente venció a los traficantes. A lo que Tessia, algo molesta, le pediría a su abuelo que deje de probarlo. Su chiqui baby no es como los humanos que él odia. Él es diferente, créanme. Pese a sus provocaciones, Virion dejaría en claro que no está ahí solo para molestar, pues después de mucho tiempo ha encontrado a alguien interesante, y ese alguien es Arthur. Sin previo aviso, le lanzaría una espada de madera apartándola de Tessia, con la intención de poner a prueba al mocoso. En el combate, Arthur
descubriría que el viejo es sorprendentemente veloz y fuerte. Aunque intenta seguirle el ritmo, su espada acaba hecha trizas. Sin embargo, uno de los fragmentos casi impacta a Tessia, pero Arthur lo desvía a tiempo. Enfurecido, concentraría su magia arremetiendo contra el anciano. Virion, sin embargo, lo esquivaría con una facilidad que recordaría a las bestias salvajes. Luego lo lanzaría por los aires, pero Arthur reacciona rápido, logrando asestarle un golpe certero en la frente. Virion, sorprendido, anunciaría con emoción que es hora del segundo round, pero Tessia lo pellizcaría para que deje de molestar al Arthur. Él se excusaría diciendo que si se contiene, será el niño quien termine aprovechándose de él. Ahí el prota con cortesía le respondería que es un honor que alguien como él lo sobreestime, a lo que Virion sonríe satisfecho, lanzándole una propuesta. Arthur, confundido, le explica que ni siquiera ha podido avisar a sus padres que está bien. Virion entonces comentaría que conoce un método para comunicarse con ellos. Arthur apenas podría reaccionar, pero el dolor volvería a atacarlo con intensidad. Virion observaría explicándole que ya lo sospechaba. Arthur ha heredado la voluntad bestial, y si no entrena, ese poder lo matará. Va a tener que chambear para vivir como en la vida misma. Mientras agoniza, Arthur vería ante sí a un monstruo, una manifestación de sus miedos y responsabilidades. En eso alguien lo llamaría por su nombre, a lo que despierta con Tessia encima de él. Eso no es de Dios. Al verla, le confundiría con el monstruo de sus sueños. Ella, ofendida, le exige levantarse porque su abuelo lo espera. Arthur se levantaría, comentándole que aún no sabe si se quedará con ellos. Primero necesitaría confirmar si se puede contactar con sus padres. Por eso Tessia se enfadaría cuando él vuelve a llamar a la princesa en lugar de Tessia. Mientras tanto, en otra parte del reino, antes de irse, Virion recibiría la presión de su hijo, quien insistiría en que un humano no debería quedarse. Pero el abuelito, si bien buena onda, bien canchero, respondería con franqueza simplemente que le ha tomado cariño, Como una mascota, como un perro, como el chimuelo. ¡Qué peliculón! En eso Tessia defendería a Arthur frente a su padre, sin éxito. Finalmente Virion decidiría llevar al prota con una vieja amiga capaz de ayudarlo. Durante el trayecto, Arthur preguntaría cuánto falta, a lo que Virion le explica que la mujer a la que visitan puede ayudarle a contactar a sus padres. Por otro lado, Tessia se quedaría dormida y el anciano le confiesa a Arthur que ella ha vivido aislada toda su vida y no confía en nadie, salvo en él, lo cual agradece sinceramente. Fue entonces que Arthur comienza a confiar en ese anciano gruñón. Al llegar, Virion golpearía la puerta llamando a su vieja bruja, y esta le estamparía en la cara a la puerta. Ahí conocemos a Rhynia, una vidente bastante peculiar. Ya en su casa, Rhynia le pediría a Arthur que observe un balde de agua y que piense en sus padres. Este se concentraría y poco a poco la viejita lograría localizar a sus padres justo en su casa, pero notaríamos que están algo tristes y que estaban a punto de comer, recordando que es el cumpleaños de su hijo, a lo que entonces veríamos un flashback en el que el rey Reynolds se culparía por haber permitido que su hijo sea quien salve a su esposa. Además, todos los que estaban ese día, luego de terminar con los bandidos, se dispusieron a buscarlo, pero obviamente no encontraron nada. Una vez que los padres de Arthur, tristes y resignados, llegaron a la ciudad, fueron recibidos por un amigo de Reynolds, pero justo cuando se lamentan por la pérdida de su hijo, ¡sorpresa! Arthur logra hablarles. ¡Qué bonito! ellos claro quedarían en shock, pero el tranquilísimo les asegura que está vivo y que actualmente se encuentra en el reino de los elfos gracias a la ayuda de una maga muy especial. Luego les pediría perdón por no volver aún, ya que hay algo en su cuerpo que necesita corregir. Además, les prometería que regresará cuando esté bien, suplicándoles que no se culpen. También les recuerda que los ama, aunque no sabe si podrá contactarlos de nuevo. Ya cuando se corta la conexión, Arthur solo podría pensar en su alivio. Sus padres están bien. Sin embargo, no pensaría hacerlo sufrir otra vez. Por eso se dirige a Virion con una sola petición: quiere ser su discípulo. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. Mientras tanto, Tessia le contaría a su padre que Arthur le ha salvado 2 veces y que si lo echan ahora, los elfos quedarán como unos malagradecidos. Tras reflexionar, el rey acepta que se quede. En eso, Virion además se ofrece como su maestro, encargándole a su hijo que lo anuncie a todo el país. Y sí, con bombo, platillo y decreto real incluido. Alduin, luego de disculparse con Arthur por su terquedad de viejo rey oxidado, generaría que ambos reyes le den la bienvenida al reino. Arthur, confundido, se pregunta por qué el cambio repentino, pero al ver a Tessia lo entendería completamente. Por su parte, Alduin no sabría decirle que no a su padre ni a su hija. Ya sabes, es un elfo domesticado. Más tarde, la ceremonia de bienvenida se vería interrumpida por la propia Tessia, quien exigiría que si de verdad todo lo ocurrido importa, entonces su padre debería permitirle a Arthur salir a jugar con ella. Minutos después, la princesa arrastraría al pobre Arthur por toda la ciudad, emocionada como una niña con su juguete nuevo. Es que eso somos para las mujeres. Todo iría bien, hasta que un pequeño elfo le ordenaría a Arthur no tocar con sus gérmenes humanos. Chamaco miado. Ya vemos quién es el mamoncito en este anime. Obviamente el resto del grupo lo apoyaría llamándolo simio. En esto el mamoncito que se llama Fairy Dizar III. ¿Qué mamada?
¡Es el mejor nombre de la vida! Incluso le exigiría a Tessia que deje ese insecto y le acepte a él como su escolta. Arthur en modo sarcástico lo llama Absol, básicamente un Pokémon. Incluso se le burlaría. Humillado, Fenrir lo reta a un duelo. Claro que Arthur lo acepta, ya que todos los adultos los están mirando con más ganas de chisme que de intervención. Ahí Tessia haría de jueza y Fenrir ataca, lo que Arthur lo manda volando de un golpe. Demasiado fuerza, quizás, pero nadie se queja, ya sabes, calla y juega. Luego nuestros tórtolos pasarían un lindo día juntos. A pesar del rechazo que sufren algunas tiendas, Tessia lo defendería. Al final del día ella notaría que Arthur está pensativo y este le explica que no es nada, pero en realidad está recordando que entrenar como domador de bestias es prácticamente lo mismo que meterse en brea hirviendo. Esto se lo dijo el abuelo justo el día en el que el prota iba a empezar el entrenamiento, pero nada de eso le importa a nuestro prota, pues ha decidido quedarse. Ahora ya tiene una nueva casa, además ahora está más que nunca decidido en forjar su propio futuro. Ahí Tessia le aseguraría que ella también se esforzará para no quedarse atrás, y con esa promesa de entrenamiento conjunto se da paso a una rutina diaria, puro trabajo, puro chambeo, puro esfuerzo que se prolonga por 3 años, sí, 3, con lo que veríamos que el Arthur ya ha crecido. En eso, como de costumbre, ella lo despertaría a lo bruto, pero ahora en vez de ponerse encima de él, lo despertaría con una carga dirigida de maná a través de su mano. Con ese simple gesto podríamos notar que por lo menos ella en esos 3 años sí mejoró. Por otro lado, el Arthur parece que no se ha cortado el cabello para nada. Esta juventud de hoy en día bien corrompida. Más tarde, ella le ofrecería un sándwich que según ella debería agradecer solo por el hecho de haber sido preparado por una chica linda, más bien por una mujer. A lo que Arthur, con el hambre de siempre y la ironía intacta, preguntaría: ¿y dónde está la chica linda? ¡Oh! El macho. Luego Virion supervisaba el progreso de los chicos mientras ellos estaban combatiendo. Los vería en tan buena forma que pensaría que ya es momento de pasar a la segunda fase del entrenamiento, y eso es estabilizar el maná, base de la chamanería. Para quienes no lo recuerdan, el abuelito explicaría que hay 4 elementos principales: fuego, agua, viento, tierra. Cada una tiene su raza y cada raza tiene sus afinidades, ya sabes, el avatar. Los elfos, por ejemplo, serían más cercanos al viento, los enanos a la tierra y el fuego, y los humanos en cambio podrían manipular todos rotísimos, aunque eso sí, no significa que sean buenos en ello. Ahí Tessia preguntaría por qué Arthur no ha estado practicando magia con ella. Entonces Virion le explicaría que la culpa es de la bestia en su interior, que está saboteando el equilibrio entre su cuerpo, el núcleo de maná y bla bla bla. Y sí, eso es la voluntad bestial, algo tan poderoso que su entrenamiento debería ser más controlado. Arthur comenzaría a recordar el día en que Tessia despertó su maná a los 9 años, un signo de gran potencial entre los elfos. Desde entonces entrenado junto a ella, recibiendo más palizas que elogio, pero ahora por fin llegaría el momento de enfrentar a su invitado interno y despertar la voluntad de la bestia. En eso Virion iniciaría el proceso asegurándole que no dolerá tanto, lo cual evidentemente era mentira, duele un chingo. En eso el abuelo pondría su mano en el pecho. Arthur sentiría un dolor indescriptible, liberando una onda de energía que lanzaría a todos por los aires. Además lo deja inconsciente. Y al atardecer, cuando despierte en el palacio, Virion muy serio le preguntaría si conoce la identidad de su bestia. Arthur, tras dudar, revelaría que es un dragón. El abuelito en shock le pediría que no se lo diga a nadie, pues tener una voluntad de dragón es como llevar un letrero de "vengan a eliminarme en la frente". Y por si fuera poco, le anunciaría que en 4 meses regresará a casa. Y eso es que por un intercambio cultural entre los 3 reinos. Ahí Arthur se sentiría agridulce, pues volverá a ver a su familia, sí, pero también deberá despedirse de sus nuevos amigos. Aún así, Virion le recordaría que el entrenamiento aún no ha terminado y que le espera algo aún más duro. Esa noche, como si no todo fuera suficiente, el huevo que Sylvia le regaló eclosiona. Entonces Arthur entra en pánico y ternura, pues se encontraría cara a cara con un chimuelo, un pequeño dragón, aunque este le mordería sin piedad, formándose una marca mágica que le permite comunicarse telepáticamente, pues ahora sí podrá entrenar a su dragón. Ahí Arthur la bautizaría como Sylvie, en honor a Sylvia. Le pediría que lo llame papá. 12 años la criatura y ya es papá. Esta juventud. Al día siguiente, Tessia lo encontraría dormido junto a Sylvie, y como buena elfa impulsiva, intentaría abrazarla sin piedad, pero el dragonzuelo solo querría que la dejen en paz. Más tarde, durante el entrenamiento, todos quedan sorprendidos, Virion incluido, al ver un pequeño dragón en la cabeza de Arthur. Por suerte no moriría de un infarto, pero Arthur sí empieza a preocuparse, pues esto apenas es el inicio. Aunque Arthur tiene un dragón en la cabeza, literalmente, el abuelito le recordaría que nadie cuerdo va a creer que eso es un dragón, así que por ahora lo mejor será fingir que Sylvie
Sylvia es simplemente una bestia de maná extraña, adorable sí, peligrosa también. Lo importante es que ahora Arthur es oficialmente un domador de bestias y eso significa que habrá doble chamba. Para empezar una pelea real, el abuelito no perdería el tiempo, se transformaría mediante una fusión bestial, tomando una forma tan siniestra como impresionante. Arthur, como es costumbre, no podría seguirle el ritmo, terminando derrotado sin opción a réplica. La bestia de Virion resulta ser una pantera sombría, experta en manipular viento y sonido, y aunque esa transformación es poderosa, también drena energía a montones, y tras el calentamiento le entregaría una espada a Arthur, informándole que ahora sí empezará el entrenamiento real. Lo de antes solo fue puro bullying. Días después, el Arturo alcanzaría la maestría con la voluntad de la bestia, y también el dolor en su pecho desaparece. Hasta podría seguir los movimientos de Virion durante su transformación. Cuando no está chambeando por su hijo, se permitiría vivir como un niño común, ya sabes, dejando el papaluchón a un lado. Con todo y paseos por la ciudad, en uno de esos paseos se toparía nuevamente con el insufrible Favourite, que como siempre lo molestaría. Arthur contestaría que no te conozco, lo que hace que se enoje e intente hacerle daño. Sin embargo, vuelve a quedar en ridículo. Hay uno de sus acompañantes le sugeriría a Arthur llamarlo Fate, como sus amigos. En eso empezaría a hablar del intercambio cultural entre los tres reinos, confirmando que la nobleza juvenil asistirá, lo que significará que Tessia deberá ir también. El rubio ególatra comentaría que la frágil princesa no debería arriesgarse. Obviamente ante eso, Tessia no manda a volar. Arthur, para evitar un escándalo, la arrastraría lejos, recordándole que una princesa no debería golpear a sus súbditos. Sin embargo, Tessia está aún dolida, pues Arthur se va y no podrá unirse al torneo. Por eso empezaría a llorar y solo se iría. Por la noche, Arthur estaría en su habitación para animarla. La llevaría al bosque y cuando comienzan a acampar, Tessia, con un sueño, le confiesa que desearía que él se quedara para siempre, aunque no termina de oír su respuesta porque se queda dormida. Finalmente llegaría el día de la despedida. En el portal, Virion le entrega una brújula con el emblema de los elfos, por si decide regresar, lanzándole una indirecta sobre su escapada nocturna, ya sabes. ¡Ese es mi gallo! ¡Alto, Virion! Justo antes de marcharse, Tessia llegaría corriendo llorando, gritando que lo extrañará. Arthur, también emocionado, le abrazaría, despidiéndose con lágrimas en los ojos. En la siguiente escena, Arthur aparecería frente a su antiguo hogar. Yo recordaba una chocita. ¿Y esa casota? Al abrir la puerta lo recibiría su hermana Eleanor, seguida de sus padres. Ahí, entre abrazos y lágrimas, Arthur vería a su hermanita, la cual recordemos que salvó cuando unos bandidos querían desvivir a todos. Ahí se presentaría como el orgulloso hermano mayor. Ya cuando estaban adentro, con una sonrisa mencionaría unas pocas mentiras piadosas, pues les ocultaría los detalles más delicados de su odisea. Por ejemplo, no hubo ni dragones, ni Sylvia, ni elfos mágicos. Nada interesante, aún no es el momento. Reynolds, aún con la resaca emocional de ver a su hijo después de años, diría: ¿y esa criatura quién es? Arthur, imperturbable, le presentaría a Sylvie como una bestia de maná, nada fuera de lo común, claro. Además, explicaría que encontró a su madre moribunda y decidió cuidar de la cría. La pequeña Sylvie, por su parte, se ganaría rápidamente el corazón de la pequeña. Mientras tanto, Reynolds no perdería el foco competitivo ni en reuniones familiares. Quería saber en qué etapa está el núcleo de maná de su hijo. Ahí Alice, como la madre sensata, lo regañaría por su tacto nivel de piedra. Sin embargo, Reynolds se justificaría, pues solo quería comparar avances. Ahí Arthur le preguntaría qué ha hecho últimamente, a lo que su padre le contaría que trabaja para la casa de subastas. También dirige el equipo de seguridad y hace poco alcanzó el rango naranja oscuro. Y ahora, un repaso del sistema de colores mágicos: negro, rojo, naranja, amarillo, plateado y blanco. Cada color a su vez tiene 3 fases: oscuro, estándar y claro. Arthur, con apenas 12 años, está en rojo claro, lo cual para sorpresa de su padre casi lo alcanza. Para celebrarlo lo harían con una paliza amistosa en el patio. Pero antes de iniciar la pelea llegan los Elster, Vincent, el jefe de Reynolds, su esposa Tabitha y su hija Lilia. Ahí Arthur, con modales bien refinados de la crème, se presentaría ante todos. Vincent quedaría tan sorprendido que por poco pregunta si Reynolds robó al niño. Lilia, por su parte, caería rendida, pero ante Sylvie. En eso, Reynolds seguiría de pesado con lo de entrenar a su hijo. Vincent, con buen juicio, se escandalizaría de que el niño acabe de llegar y ya esté siendo desafiado en combate. No obstante, Arthur aceptaría. Ambos comienzan a calentar mientras Vincent hablaría con las chicas. Ahí admiraría todas las excelentes cualidades que tiene Arthur a tan corta edad. Ahora sí, hora de los guamazos. Al principio se atacarían con precaución, pero luego la cosa se pondría seria, pues Reynolds infundiría su puño con elemento tierra. Arthur entendería que, a diferencia de los conjuradores, los potenciadores tienen que luchar mucho más que hallar afinidad elemental. Por
suerte su experiencia basada con el ki y también gracias al entrenamiento que tuvo con el viejito de Virion, le serviría de base para manipular elementos sin depender tanto del don innato. En plena pelea, Arthur mostraría su dominio del rayo. La magia de fuego avanzada ya hasta agua. Tremendo boom recibió así de la nada, claramente. Los privilegios del protagonista. Obviamente todos quedan boquiabiertos, incluyendo a su padre, quien no dudaría en abrazarlo. Orgulloso, claro. Arthur le bajaría el perfil diciendo que aún no lo controla bien, así humilde el chamaco. Más tarde, entre compas, Vincent y Tabitha insistirían en que Arthur debería entrar a la academia de Sirius, la más prestigiosa del continente. Sin embargo, Reynolds dudaría, pues no quiere abusar de la generosidad de Elstia. Sin embargo, ellos asegurarían que se encargarán de los costos y que hasta podrían hablar con la directora directamente. En medio de tanta decisión ajena, Arthur interrumpiría con toda la educación posible. Porque sí, hace mucho que no ve a su familia y quizás, solo quizá, no quiere irse tan rápido. Arthur, cansado de tanta tensión y de tanto futuro brillante que otros deciden por él, se iría de la mesa con elegancia diciendo que necesita descansar. Vincent, confundido, se pregunta si se pasó de entusiasta al recomendarle a la academia de Sirius, pero antes de que pueda atormentarse más, Lilia decidiría seguir a Arthur, amenazándole en broma con encerrarlo en el sótano. ¿Espera qué? ¿Y tú para qué quieres llevar a nuestro gallo para allá, colosa? Aunque en realidad lo llevaría a un rincón de la mansión donde trabajan los empleados, con quienes ella se siente más libre. Ahí Arthur notaría que Lilia parece mucho más animada en ese lugar. Además, una de las sirvientas le confiesa que aunque los padres de la niña no son hechiceros, tienen la esperanza de que su hija despierte su núcleo mágico algún día. Y así que pobrecita tiene que lidiar con la presión familiar. Más tarde, nuestro Arturo se reencontraría con sus padres en la habitación. Entre abrazos, lágrimas y frases de madre tipo "no importa si dominas rayos, siempre serás mi niño, el bebito fiu fiu", le confesarían cuánto lo extrañaron. Ahí hablarían brevemente sobre la academia, pero su padre le sugeriría posponer la conversación. Ya más relajados aclararían que Vincent solo quería lo mejor para él. Eso Arthur lo sabe, pues no desconfía de los Elstia, pero porque nadie piensa lo que él quiere. A la mañana siguiente, Arthur recibiría emocionado a los Twin Honors. Ahí la pechugona de Angela casi lo ahogaría entre llantos y abrazos, y en eso la gótica de Jasmine se arrodillaría empezando a revisar que el prota se encuentre bien. Pero no solo eso, sino que la mamacita se arrodillaría disculpándose por no haber podido protegerlo. Ya lo tienes hecho con ella, ese es mi gallo. Más tarde, entre anécdotas, Arthur se daría cuenta de lo poco que sabe del continente y del reino de Sapien. Por eso empezaría a contemplar la idea de convertirse en aventurero, aunque sabría que eso implica volver a alejarse de su familia, la cual recién recuperó. Pero ya sabes, es parte de crecer. Mientras tanto, Lilia se mostraría pensativa. ¿Coincidencia o está empezando a surgir el amor? ¡Qué romántico! Después del Arturito en su habitación, practicaría una técnica para detener el tiempo. Sin embargo, apenas lograría 2 segundos antes de quedar extenuado, pero sabría que debe dominarla si quiere proteger a los suyos. En eso, Sylvie lo interrumpiría, ya que se siente sola. Su padre lo ha dejado abandonada por mucho tiempo. Sin embargo, se resiste al abrazo, pues su mascota hijo necesita un baño. Porque las bestias mágicas también apestan, claro. Durante el baño reflexionaría sobre la opulencia de los Elstia. Y sí, el negocio de subastas da para vivir como nobles. Si así son las subastas, imagínate las apuestas. No broma, banda, no apuesten. Luego terminan ludópatas como mis Giuseppes. Ahí también recordarían lo que les dijo sobre Lilia. Esa presión no se iría de su cabeza. Luego de bañar a Sylvie, su madre y las demás le recordarían que él también necesita una ducha. De ahí lo arrastrarían a la barbería, donde el estilista se emociona más de lo necesario, pues es un diamante en bruto. Al salir, las chicas lo verían quedando encantadas. Luego él se preguntaría por qué tanto arreglo, revelándoles que irán a la casa de subastas de Elstia, a la cual incluso la realeza asiste. Durante el paseo por la ciudad, un incidente menor con los estudiantes de la academia de Sirius le mostrarían a Arthur que portar ese uniforme equivale casi a ser noble. En eso tendría un presentimiento sospechoso. Pero más tarde descubriría una tienda de núcleos mágicos extraídos de bestias de maná. Ahí Tabitha le explicaría que estos núcleos amplifican el poder de quienes lo portan y que los más valiosos podrían costar 100 monedas de oro. También Lilia mostraría interés en adquirir uno para despertar su magia, pero Tabitha cortaría en seco mencionando que esos no son atajos. Ahí Arthur comprendería que ella está desesperada por ser maga y tal vez por cumplir con las expectativas de su padre más que las suyas propias. Al ver a Lilia irse cabizbaja, Arthur la seguiría encontrándole en una tienda de armas que convenientemente también vende núcleos mágicos baratos. Ahí ella insistiría en que necesita uno, aunque Arthur le recordaría, con la calma de quien ya ha sobrevivido a dragones y traumas, que tener un núcleo no garantiza convertirse en maga. Sin embargo, Lilia, frustrada, le contestaría que él no lo entendería, pues es especial, mientras que ella solo quería probarse ante sus padres. En el forcejeo occidental acabaría topándose con un grupo de estudiantes de la academia Sirius. Ellos serían los típicos arrogantes, prepotentes y con complejo de superioridad
superioridad por su uniforme. Ahí el dueño de la tienda, al ver los escudos de la academia, decidiría mirar hacia otro lado. No es tonto. En eso los estudiantes amenazarían con encargarse de ellos, pero justo antes de que Arthur les dé una lección de humildad, aparecería Tabitha con autoridad y apellido de peso. Les advertiría que si tocan a la hija de la familia Elstia, Se arrepentirán. ellos, al reconocerla como la poderosa matriarca de la casa de subastas, retrocederían de inmediato, no sin antes hacer comentarios sobre comprar su entrada a la academia. Ahí el Arthur se enojaría, sin embargo Lilia lo detiene antes de que rompa más de una mandíbula. ¡Quiebralo, Artie! De regreso en la casa. Vincent es informado del incidente. Lilia se disculparía, pero su padre la tranquiliza. Además, le aconseja a Arthur inscribirse en la academia, asegurándole que gracias a sus donaciones no será un problema. Sin embargo, ella estallaría, pues cree que su padre quiere reemplazarla con Arthur, ya que ella no ha despertado su magia. Ahí se declararía la odiadora oficial de ambos, encerrándose en su habitación. Más tarde, Arthur la buscaría para invitarla a cenar. Sin embargo, uno de los sirvientes de la casa dice que está en su escondite. Ahí Lilia recordaría su sueño infantil, convertirse en hechicera para enorgullecer a sus padres. En eso Arthur llegaría, le transmitiría la preocupación de su familia, disculpándose, aunque ella es quien termina confesando que lo envidia por tener magia y ser la nueva estrella de su padre. Fue entonces que Arthur le contaría que él también ha sentido el peso de los remordimientos y que cuando estuvo lejos de su familia hubo una chica que lo ayudó con palabras similares. También le recordaría su esfuerzo, el cual es visible, y al igual que con Eleanor, Vincent se encapricha con las novedades. Ahí Lilia sonreiría, reconocería que su padre quiere que sea hechicera porque cree que eso la hará feliz, siendo esa su razón principal de donar tanto dinero a la academia. Poco después, Arthur anunciaría a la familia que Lilia se ha ido para entrenar y buscar despertar su núcleo. En eso, Vincent, devastado, leería una carta donde su hija admitiría sentirse inútil, pero prometería volver siendo una gran hechicera. Por eso él se derrumbaría, pues entiende al fin que no necesita que Lilia tenga magia para amarla. Pero en un giro de acontecimientos, Lilia estaba ahí todo el tiempo y cuando sale se disculparía por haberles mentido. Arthur confesaría haber provocado todo para que ella comprendiera que sus padres la quieren tal y como es y que no necesita magia para merecer ese amor. ahí el Vicente le aseguraría a Arthur que no debe preocuparse, asumiendo toda la responsabilidad. Luego se disculparía con los padres de Arthur por su inestabilidad al querer enviar su hijo a la academia, y con Lilia asegurándole que no tiene por qué asistir si no desea o no puede. Aún así, sin magia prometería hacerla feliz. Sin embargo, ella decidida le confiesa que sí quiere ir, no ahora, pero desearía aprender magia para hacer felices a otros, como el Arthur. Al escucharla, sus padres la abrazan emocionados y Arthur prometería ayudarla a despertar su maná. Más tarde, Eleanor y Lilia se sentarían en medio de la sala, mientras Arthur le enseña una técnica de respiración meditativa que ayuda a intensificar el maná. En el proceso, Tabitha observaría curiosa, dudando de su efectividad. Mientras practican, una débil luz aparecería, producto de la concentración. Sin embargo, desaparecería cuando Lilia pierde el ritmo. Arthur decidiría guiarlas más directamente. Finalmente, Lilia lograría ver pequeñas luces de energía, pues no ha sido tan inútil como todos creemos. Bueno, un poquito sí. Pero da igual, porque esa noche todos lo celebrarían emocionados junto a los sirvientes, quienes comparten su alegría, pero ahí Arthur le advierte que podría pasar años antes de estabilizar su energía, así que deberá perseverar. Días después, la caballería real se dirigiría a la casa de subastas. Mientras tanto, un mago particularmente despreciable se preguntaría si por fin algo logrará entretenerlo. Sospechoso, demasiado sospechoso. Tras un tiempo, los muchachos llegarían finalmente a la gran subasta. Ahí Arthur quedaría impactado por la inmensidad del lugar. Al entrar, imaginaría que muchos aventureros deberán estar disfrutando de aquella impresionante celebración. Además, se sentiría fascinado por los artículos exhibidos. Mientras tanto, el Reynolds, como jefe de seguridad, daría instrucciones para mantener el orden. ese día todo menos guamazos. Poco después, todos se reunirían en el salón principal. En eso, Vincent tomaría la palabra para dar la bienvenida a los presentes, con una mención especial al rey Blaine Glider, su familia Priscilla, Curtis y la princesa Caitlin. Ahí el público los recibiría con vítores y Vincent inauguraría oficialmente el 10º aniversario de la subasta de Elstia. Este suceso despertaría un momento de nostalgia en Arthur, que inevitablemente recordaría su vida pasada. De repente, la seguridad reforzada, Esta vez con el apoyo del grupo de los Twin Honors, se desplegaría para proteger cada uno de los objetos en exhibición. El primer artículo sería una espada forjada por un artesano famoso, con la capacidad de paralizar al enemigo. La puja comenzaría en 50 monedas de oro. Arthur lo consideraba un objeto interesante, algo que quizá podría reproducir con su magia. No obstante, pronto notaría que Sylvie no está. Le informaría a su madre que saldrá a buscarlo. Mientras tanto, Vincent presentaría un cachorro de león, una bestia mágica con potencial para alcanzar el rango A. Uno de los presentes expresaría su deseo de adquirirla. La subasta comenzaría con 100 monedas de oro. Sin embargo, el rey ofrecería 1000 de inmediato, dejando claro que nadie podrá superarlo. Por otro lado, Arthur seguiría buscando a Sylvie y al oír su voz se dirigiría hacia ella. Ahí la encontraría nerviosa frente a un viejito, el cual se llama Sebastián. Este viejo ruco le pediría que se acerque. La pobrecita dragona se resiste
existiría. Y justo entonces aparece Larry, quien percibiría que el hombre es un ser conjurador al servicio del rey. Por eso decide actuar con cautela y lo trata con respeto, declarando que la criatura es su compañera. Sebastián, decepcionado al descubrir que Sylvie no es parte de la subasta, comentaría que es una bestia de maná peculiar. Ahí la mascota correría hacia Arthur, lo que irrita aún más al individuo. Este insistiría en que Arthur debe dejarla ahí, alegando que lleva tiempo buscando una criatura como ella y que podría aprovechar su potencial al máximo. Además, aseguraría que como servidor del rey, eso sería lo mejor para el reino. Sí, cómo no. Ay, a otro perro con ese hueso. El Arturo, sin responder, le daría la espalda, pero el viejito lo amenaza, mencionándole que si se marcha, su familia pagará las consecuencias. ¡Ya mamaste! Enfurecido, Arthur lo confronta, liberando su aura con una intensidad tan abrumadora que las ventanas se quebrarían. ¡Aura o Laura! En eso el rey detectaría esa poderosa presencia. La guardia real reaccionaría de inmediato, rodeando al monarca. Mientras tanto, Sebastián, sorprendido, intenta disimular. Arthur se contendría al darse cuenta de la magnitud de lo que está provocando. Ahí la subasta se detendría para investigar qué chotas está pasando. Más tarde, Arthur, arrepentido, se disculpa con sus padres. Y en eso el rey se aproxima a Reynolds, indicándole que necesita hablar con él. En un cambio de escena, el rey le comentaría a Reynolds que lamenta no haber capturado al responsable del incidente, pero que tomará medidas disciplinarias. En eso Sebastián interrumpiría, sugiriendo que al no haber daños, lo ocurrido podría verse como una reacción comprensible. Luego volvería a insinuar que él sería el mejor encargado para cuidar a la bestia de maná. Ahí el rey recordaría que Sebastián, su fiel guardián, ha protegido a la familia real durante años. ¡Bajo el mar! Considera entonces premiarlo con la criatura de Arthur, y en eso propondría que se le entregue como compensación, pues con ella ese incidente no habría ocurrido. Arthur intentaría responder, pero su madre lo defiende. Reynolds, por su parte, se excusa diciendo que no tiene autoridad sobre la bestia de su hijo. Por eso el rey se dirigiría directamente a Arthur para preguntarle qué hará. Sin rodeos, el chico contestaría que no está dispuesto a cederla, pues no existe reemplazo para Sylvie. Ante eso, el rey ofrecería el cachorro de león del mundo a cambio, pero Arthur, firme, no aceptaría. No piensa vender ni entregar a su compañera. Este es un buen amo. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. El rey molesto insiste una vez más. Sin embargo, Arthur respondería con otra pregunta. Pa' tener 12, vaya huevos que carga. Sebastián, enfurecido, ordenaría a sus caballeros que lo ataquen, pero Arthur los neutraliza al instante. Cegado por la ira, el viejo Wengo lanza un ataque directo, aunque el prota lo detiene a tiempo. En ese momento, solo ellos dos podrían moverse. A medida que Arthur se acerca, Sebastián entra en pánico, y sin darle margen de reacción, nuestro prota le rompería una pierna, y el conjurador suplicaría desesperadamente por ayuda. Sin embargo, Arthur le explica que nadie podrá oírlo, así que debe escucharle con atención. Sebastián amenazaría con represalias, que ni él ni su familia estarán a salvo tras humillarlo. Sin embargo, Arthur le recuerda su posición actual. Tembloroso, Sebastián rogaría por misericordia. Entonces el tiempo volvería a su cauce normal, y Arthur colapsaría. Al despertar, se encontraría en una cama, consciente de que necesita entrenar mucho más. Poco después, su madre entraría con Sylvie, y Arthur aprovecharía para preguntar qué ocurrió tras desmayarse. Entonces ella le contaría que todos entraron en pánico. Intentó sanarlo, pero el médico aseguró que pronto despertará, aunque para ella fue una eternidad. Pobrecita la madre. Más tarde, Arthur acompañaría a su madre al mercado. Ahí le comprarían un broche a Eleanor. Entonces él preguntaría por la economía de la casa, ya que es probable que su padre pierda el trabajo. Sin embargo, Alice lo tranquiliza, pues también trabaja, y muchos de sus productos se venden en la ciudad gracias a sus contactos. Al regresar a casa, Reynolds hablaría con un emisario del rey. Ahí le aclararía que no se trata de dinero. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. Ya que su hijo casi es desvivido. Cuando entra en la habitación, Arthur lo tranquilizaría y el mensajero, con tono solemne, se disculpa por lo sucedido, entregándole una bolsa de oro como compensación. Pero Reynolds se nos indigna, pues intenta minimizar el incidente con una recompensa. Arthur, comprendiendo la situación, decide actuar como una víctima humilde, aceptando el gesto. Ahí el mensajero informaría que los guardias implicados fueron despedidos, pero Reynolds no está satisfecho. En eso el emisario le recordaría que Arthur desafió al rey y que también se expuso a una falla en el sistema de seguridad. Aunque molesto, Reynolds guardaría silencio cuando Arthur interviene. Ahí él aceptaría que se excedió, pero insiste en que está bien. Entonces preguntaría por el conjurador real. Ante eso el mensajero revelaría que fue destituido, y al despertar empezó a culpar a Arthur, aunque se concluyó que el maná reflejado por los soldados desestabilizó sus hechizos. Además, contaría que el rey, disgustado por el caos, quería cerrar el asunto con un gesto conciliador. Finalizada la reunión, Reynolds le entregaría la bolsa a su hijo, y Arthur se la agradece, mientras finalmente su padre le dice que fue espectacular.
Este muchacho me llena de orgullo. Esa noche, Arthur comprendería que aún es solo un niño. Y si desea enfrentarse al poder de una nación, deberá hacerse más fuerte. Hora de volver a la chamba. Al día siguiente, pasearía por la Academia Cyrus, donde un misterioso animal lo observaría. Al seguirlo, terminaría frente a la directora, quien le confiesa con calma que lo estaba esperando. Uy, con la directora que ya está viejita. Mientras más arrugada esté la pasa, más dulce la fruta. Eso decía mi abuelo. Qué viejo tan sabio. Arthur sabría que esa academia es famosa por formar a los más grandes líderes, estudiosos y magos del reino. Al estar frente a su directora, una mujer imponente con un poder abrumador, le confirmaría lo serio que es este encuentro. Ahí ella lo saludaría cordialmente, explicándole que es hora de comprobar si todo lo que se ha dicho sobre él es cierto. Cubriéndose con una barrera mágica, la directora lo desafiaría. En eso el Arturito contestaría con su elemento de viento, lanzando enormes rocas. Sin embargo, ella ni se inmuta, por eso cambiaría tierra, luego fuego, pero todo es inútil, pues ella lo evita con facilidad. Ella, impresionada, le reconocería su talento, aunque también le aclara que tiende a sobreestimar sus capacidades. Aún así, confirmaría que el Vicente tenía razón, pues Arthur es un mago prodigio. Una joven promesa lo van a hacer debutar. Como prueba final, le pedirían resistir un ataque sonoro. Ahí Arthur quedaría sorprendido al descubrir que ella domina la magia de sonido, un raro elemento. A pesar del esfuerzo, logra mantenerse en pie. Al terminar la prueba, la directora le informaría que ha aprobado. Admitiría que tiene tanto potencial que le gustaría enseñarle personalmente magia de viento. Sin embargo, sospecharía que Arthur le oculta algo. Él no mentiría, pero tampoco lo niega. Le revela que también domina el agua, lo que lo convertiría en un cuadro elemental. Luego, sin rodeos, le plantearía su verdadera razón para estar ahí, pues necesitará su influencia y autoridad para proteger a su familia. A cambio, prometería inscribirse en la academia y convertirla en su mentora. La directora, algo desconcertada, pues tremendos huevos, le explicaría que ni los gobernantes se atreverían a hacer una propuesta tan directa, pero nuestro prota insistiría, pues está seguro de que lo vale. No obstante, no pensaría ingresar aún. Eso porque faltan 3 años para tener la edad de sus compañeros. Por ello, planea aprovechar ese tiempo viajando como aventurero para conocer mejor el mundo. Todos pensaríamos que lo mandarían a volar y que la doña iba a decir: pinche chamaco miado, Mocoso engreído, pero haciendo uso de los privilegios del protagonista. Ella aceptaría con una condición: que primero convenza a su familia. Y en la tarde en casa, Alice se opondría rotundamente. No quería volver a ver a su hijo en peligro, y menos aún después de pensar que había sido desvivido. Reynolds intenta calmarla, sugiriéndole que Arthur podría tener un guardián que lo proteja. Aún así, ella seguiría alterada hasta que el prota interviene. Él no planea irse de aventura, sino expandir sus horizontes. Además, prometería regresar cada ciertos meses y no marcharse de inmediato. Solo quiere visitar otros continentes, vivir sus propias experiencias, conocer chambeadoras de todos los lugares, ya saben, lo básico. Alice finalmente no entendería, pero le pediría que no les guarde más secretos. Apenas se enteraron que era un cuadro elemental, a lo que Arthur promete ser más abierto, aunque sabría que no todo podrá contarlo. Ahí el Reinaldo aceptaría su decisión con la condición de que tenga un guardián. Así se reuniría con los Twin Honors para decidir quién lo acompañará. Para sorpresa de nadie, Jasmine se ofrece voluntariamente. ¡Ay, centones! Ella, que detesta los trabajos de escolta, acepta encantada solo por tratarse del Arthur. ¡Haz el gol, hacelo, Cuevas! Reynolds, que pensaba en Helen o Durden como candidato, se sentiría más tranquilo con esa elección. Alice, aunque dudosa, le pregunta si está segura, a lo que la gótica lo confirmaría. Además, alcanzó el nivel naranja claro el año anterior, así que domina el viento, lo que haría ideal para el cargo. Todo queda decidido. Y en la noche, tras despedirse de los Twin Honors, los chicos notarían a Lillian meditando. Eleanor, indignada, le regañaría por entrenar sin ella. Al verla, Arthur se alegra, pues Lily ahora es capaz de meditar por su cuenta. Aunque su hermana también intenta hacerlo, espera que no despierte su mana tan joven, ya que no quiere que llame demasiado la atención. Luego les preguntaría a sus padres si pueden ir a la casa de subastas, pues necesita una espada. Arthur entraría al almacén junto al Vicente, quien le daría la libertad para elegir el arma que más le guste. ¡Qué bendición! Mientras tanto, Alice se mostraría preocupada porque su hijito tarda demasiado, pero Reinaldo, fiel a su estilo, le diría que se tranquilice y de paso le sugeriría que vaya a limpiar algo. Basado. Arthur, por su parte, estaría pasándola mal, pues ha revisado muchísimas espadas, pero ninguna le convence. La mayoría son de 2 mandos o están diseñadas para potenciadores, por lo que no se adaptan a su complexión. Justo entonces, Sylvie llamaría su atención y lo guía hasta un extraño bastón. Al tomarlo, Arthur notaría que es sorprendentemente pesado y con un centro de gravedad desequilibrado. Decide probar usando su energía elemental y al hacerlo, su emblema de Sylvie reacciona. Arthur vería una lengua desconocida grabada en el bastón. Finalmente lograría desenvainar la espada oculta adentro, quedando fascinado por alta
calidad. Aunque todavía resultaría demasiado pesada. En eso descubriría que la espada ha cambiado, pues ahora el mango y la hoja se ajustan perfectamente a su cuerpo. Nunca había tenido una espada tan perfectamente adaptada a él, ni siquiera en su vida pasada. Tras arrasar otro barril, observaría una inscripción preguntándose quién será ese misterioso forjador, a lo que el Vicente y el Reinaldo llegarían a buscarlo, pues es hora de cenar. Arthur tomaría 3 espadas, incluyendo la misteriosa, avisándoles que quiere quedarse con esa última. Obviamente Reynolds aprueba su elección. El Vicente, curioso, le pregunta por el bastón que lleva en la cintura. Arthur inventaría que lo encontró tirado y simplemente lo recogió. Al consultarlo con el encargado, este contaría que un anciano lo arrojó hace tiempo. Los tasadores dijeron que era solo un bastón resistente. Aún así lo guardaron por pena. Preguntaría si debería llevarlo para evaluarlo de nuevo, lo que pondría nervioso a Arthur, que recurriría a la legendaria táctica de ojitos tiernos y en dulce. ¡Tío Vicente! Todo con tal de quedarse con el palo. Lo suponía. Pasarían los días y Arthur aprovecha para disfrutar con sus seres queridos mientras se prepara para ser aventurero. Pero como no, antes les celebran su cumpleaños. Al llegar la noche es hora de abrir regalos. El primero es de su madre, unos guantes con 3 gemas imbuidas con hechizos sanadores. Luego el Vicente, que en modo de broma le propondría matrimonio. Lo suponía. Obviamente su esposa lo regañaría, no hay que jotear aquí. Ya más serio le entregaría 2 anillos, uno para Arthur y el otro para Alice. Si el maná de Arthur alcanza el límite, el anillo de su madre brillará, alertándole de que su hijo está en peligro. Después el grupo de aventureros le regalaría un pergamino transmisor de sonido, con el que Arthur podría canalizar maná para dejar mensajes y Alice podrá responder una vez. Agradecido les diría a todos que los regalos son muy útiles, ya que el día siguiente partirá y quiere dar lo mejor de sí para que no se preocupen. Esa noche, mientras prepara su equipaje, pensaría que ahora tiene una familia, amigos y un lugar al que pertenece, y no quiere perder la paz que ha encontrado. Por eso deberá hacerse más fuerte, a proteger todo lo que ama. Al amanecer, justo antes de partir, su padre le daría un último consejo. Ahí ambos padres le asegurarían que lo apoyarán siempre. Finalmente, al salir de casa, Arthur le diría a Jasmine que es momento de iniciar su aventura. Tiempo después, ambos tórtolos llegarían a Cyrus. Ahí la secretaria preguntaría cuál es el motivo por el que fueron, a lo que Jasmine explicaría que Arthur fue una evaluación de rango. Pero lo rarito es que ahora el prota está con una máscara. En fin, los chamacos de hoy. Mientras iban a una sala aparte, nos centramos que él está con esa máscara para proteger a su familia. Al llegar a una habitación, se encontraría con el jefe de la sucursal, Caspian Bloodyheart. Este señor 4 ojos le contaría que hay un examen escrito antes del práctico, pero por tratarse de ellos y por las influencias del padre de Jasmine, nuestro prota pasará directo a dar el práctico. ¡Qué lindos son! Los privilegios del protagonista. Luego se presentaría con Arthur, quien le pediría que lo llame Nod. Al darse la mano, nuestro prota notaría que ese jefe es alguien muy fuerte. En lo que iba de camino a la prueba, Arthur preguntaría a su waifu si conoce a ese hombre. Sin embargo, ella explicaría que no lo había visto antes. En eso, el hijito del prota saldría de su mochila, por lo que Jasmine preguntaría por qué lo trajo. Ante eso, Arthur le contaría que recientemente notó que Sylvie es capaz de cambiar un poco su aspecto. Así llegarían al coliseo para la prueba, y en él veríamos que varios estudiantes están en media prueba. Algunas, como una chica llamada Diane, serían algo mediocres, mientras que otros, como un chico llamado Elijah, sin dar la prueba ya tienen el rango B. Fijo es del que a los maestros se la Después la examinadora llamaría a un chico llamado Lucas, un albino mamoncito, y este joven tendría un gran poder. De hecho, aunque tiene solo 11 años, ya supera a muchos de los que están presentes. En eso, Arthur se fijaría en sus orejas y, curiosamente, son parecidas a las de Teresia. Cuando comienza la prueba, este albino ególatra comenzaría a atacar con todo lo que tiene, y para ello usaría técnicas de fuego. Sin embargo, todo mal iría a Sal, pues no podría mantener el control sobre su chamanería, comenzando por explotar todo. Si no fuera por la examinadora, todos quedaban hecho carboncillo. Latinoamericano promedio. Él obviamente se molestaría, incluso trataría de atacarla, pero ahí interferiría el más pechudote, el más mamadote, el más number one de este anime. Así declararían que se le asignó el rango B, y luego se lo llevarían de ahí para que no siga molestando con el resto de las pruebas. Llegando ahora sí el turno de nuestro prota, de nuestro campeón, de nuestro gallo, de nuestro capibara regordete. Como no, antes de bajar, Jasmine le desearía suerte, y en eso notaría que su chico tiene una aura mucho más poderosa que antes, y siendo ella no la única que lo notó, pues uno de los examinadores se asustaría al verlo. En eso llegaría el jefe Caspian para decir que él será quien se encargue de tomarle la prueba al chamaco. Allí es cuando nuestro prota se daría cuenta que no será un examen normal, se la van a poner difícil, y si no se pone las pilas se la van a poner a él, dando comienzo a la batalla. Sin embargo, en un cambio de escena ya se nos mostraría que el prota obtuvo la licencia de aventurero. ¡Qué mamada! No espero nada.
y estoy desilusionado. Por otro lado, los examinadores estarían exigiendo explicaciones a Caspian de lo ocurrido, porque tan mocoso pues pasó la prueba, a lo que les explicaría que sus niños, algunos son elfos como Lucas, o en cambio otros fueron criados por enanos como Elihar. Por otra parte, nuestro prota pasó por pura habilidad. Caspian explicaría que le impresionó mucho la habilidad que tenía con la espada, aunque tenía ciertas imprecisiones, estas eran por falta de experiencia, porque si no fuera por eso, se lo papeaba, se lo paseaba, sacaba la correa. Pero hay que ser humildes. Mientras tanto, el Arturo reflexionaría en cómo se acostumbró mucho a ese mundo y que podría costarle caro. En esto se toparía con el Cuatro Ojos, quien le comenta que no le pareció nada prudente que haya detenido el ataque de Lucas. Justo en eso el albino también aparecería solamente para molestar, y aunque trató de lastimar al prota, no pudo hacer nada, NPC. Más tarde el prota con su waifu iría a un lugar más privado. ¡Ese es mi gallo! En eso llegarían a un campo y ahí comienzan a explorarlo corriendo. Mientras lo hacían, el prota recordaría su combate pensando que cada vez se está volviendo más lento. En eso de la nada una bestiota toda gigante comenzaría a desvivir a mucha gente, y aunque ambos chicos trataron de huir no podrían, pues la bestia empieza a atacarlos. Obviamente gracias al guión y el amor del mangaka, ninguno de los dos sufriría daño. Nuestra nalgótica Jasmine se lanzaría al ataque, pero por un fallo de cálculo estuvo a punto de ser devorada, y no por mí. Ahí la bestia se fijaría en otros campesinos y para protegerlos la chica se interpondría. Arthur estaría a punto de ir a ayudar, pero su yo de su vida pasada aparece, aconsejándole que espere el momento adecuado. En eso la bestia cargaría contra Jasmine, pero cuando esta estuvo a punto de dar con ella, Arthur con su magia la inmovilizaría. Y al atardecer, Jasmine le agradecería por salvarla, aunque le molesta diciendo que se vio muy cursi en esa posición. Esa noche ella le contaría que desde pequeña siempre le enseñaron que la magia de fuego es la más mamalona, por eso se esforzaba por ser la mejor. Sin embargo, nunca pudo usar magia de fuego, una fracasada según su familia. Tranquila chiquita, que hay un hombro para llorar. Por su parte, el prota le explicaría que el tipo de magia no importa, sino quién la usa. En eso recordaría que en su vida pasada también lo llamaron inútil, y aunque él demostró que no lo es, se preguntaría por qué con ella no pasó lo mismo. A lo que Jasmine le explicaría que de pequeña, aunque era talentosa, nunca peleaba en equipo, hasta que conoció a los Twin Honors. Desde ahí fue que cambió. Eso dejaría pensando en nuestro prota, que si él algún día puede cambiar su forma de pensar, será por alguien más, pero luego de recordar a todas las personas a quienes ama, se comprometería a hacerlo todo por protegerlos. Dando con esto por terminada la Primera temporada de The Beginning After the End. ¡Qué anime! Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram, no seas malo. Por cada 10 capibaras que me sigan por allá le alimento un Giuseppe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Un saludito a todos los miembros de este sensual canal. Y una mención especial a Josué Berrondo, Guerreros Gamers, Joel Pereira, Mauro Fernández, Simón Campos, José Vázquez, Agustín Molina, Jerez Abanco Murno, Cristian Sánchez, Lucky Kill, Agustín Salazar, Apocalypse, Elías, Gauna Gustavo, Enamo DLP, Rey FF, Centurión 10B, Miguel Rush Lyrics, Uri Centurión, Diego Sosa y Acelerato, que son los verdaderos protas de este canal. Y no podemos olvidar a los Reyes Demonios, Luis Corre y Charlie Cuervo, unos capos. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita. ¡Suscríbete!